Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a ir ya empezando con las temáticas iniciales acerca de la evolución como tal que tiene la sociedad. Nosotros en la historia tenemos dos elementos, dos sucesos fundamentales conocidos como la prehistoria y la historia, ¿sí? Estas líneas divisorias o estas líneas de tiempo consideradas así se caracterizan por que en la prehistoria tenemos lo que es el paleolítico y el neolítico. ¿Sí? El paleolítico y el neolítico se conforman por ser eras en las cuales se dan los primeros avistamientos de formas de seres humanos, de los primeros desarrollos, de las primeras connociones que el ser humano va teniendo, los primeros acercamientos con la naturaleza, el entendimiento de la naturaleza. Por otro lado, entre la prehistoria y la historia existe un hecho importantísimo que marca el cambio de era, conocida como el descubrimiento de la agricultura. Cuando se da el descubrimiento de la agricultura, pasamos a lo que es la historia, ¿sí? Y ahí empieza lógicamente ya a desarrollarse como las sociedades ya mucho más actualizadas, como ya iremos viendo posterior. Pero desde sus inicios tenemos lo que es el paleolítico, hablando directamente sobre la evolución de los homínidos. ¿Cuáles son los homínidos? Los homínidos son estas primeras representaciones de o algún tipo, no como tal un ser humano, pero un tipo de ser humano del cual viene desarrollándose con el transcurso de los años para poder consolidarse tal y cual nosotros somos hoy en día. Sí, el proceso de evolución ha sido bastante grande y ha sido muy importante para todo el desarrollo social en el cual nosotros nos encontramos en la actualidad. Sí, si nosotros actualmente tenemos una evolución científica, económica, política, social, es gracias a que en algún momento estos seres tuvieron la capacidad de principalmente adaptarse a su entorno y posterior a ello ir analizando los diferentes aspectos y las diferentes formas representativas en las cuales se iban encontrando para qué, para poder adaptarse de cierta manera al lugar en el cual ellos estaban viviendo. ¿Sí? Lógicamente para ellos, cuando empieza todo este proceso de evolución, era un mundo totalmente desconocido, ¿sí? Era un mundo en el cual no existía alguien que les enseñe para qué servían las cosas, que les enseñe que cómo estaba estructurada la naturaleza. Todo era desconocido, a tal punto que el ser humano es el que crea el mismo su espacio de vida, porque lógicamente cuando estos primeros pobladores empiezan a desarrollarse, no es que existían, por ejemplo, ya después veremos en el Neolítico cómo se da la domesticación de animales. No es que los animales tenían algún tipo de referente o de contacto ya con los seres humanos para poder decir que ya tenían un espacio en este lugar. No, por el contrario, así como ahora lamentablemente muchas especies de animales son las que huyen del ser humano, en este caso los primeros seres eran los que huían o tipos de seres humanos eran los que huían de los animales, los que buscaban sobrevivir, buscaban la supervivencia porque constantemente tenían que buscar refugio, tenían que buscar alimento para no morir, porque era el espacio de otras especies, era el espacio en el cual otro tipo de grupos estaban adaptados a la vida. Y es así que como empieza a reproducirse y empieza a evolucionar como tal este tipo de tipo de hombre, empieza a desarrollarse, empieza a crearse su propio espacio en la naturaleza. Si bien es cierto, nosotros tenemos dos teorías para hablar acerca de la evolución del ser humano o la creación de la humanidad que se tiene. Por ejemplo, la teoría evolucionista, en este caso la que nosotros vamos a estudiar, y por otro lado la teoría creacionista, que lógicamente todos sabemos que se habla netamente acerca de la teoría en la cual habla directamente de que Dios creó a Adán y Eva y a partir de ellos se pobló el mundo entero. Sí, entonces, de cierta manera, porque nosotros estudiamos la teoría de la evolución, no quiere decir que la otra también sea falsa o sea mentira, cada una tiene sus aspectos, cada una de estas teorías
tiene sus fundamentos, pero especialmente esta teoría, cuando nosotros vamos a estudiar, tiene en específico muchos elementos que nos permiten entender el desarrollo y el progreso que tiene el ser humano desde sus inicios. ¿Sí? Entonces, principalmente el Paleolítico nos ayuda a relacionar e interpretar las características esenciales y la producción del arte rupestre, que son las destrezas que queremos alcanzar en esta clase. Identificar cuál es el desarrollo que permitió este tipo de sociedad. Por otro lado, también es fundamental el explicar y valorar la importancia del trabajo como eje de la supervivencia humana y de las revoluciones tanto culturales como paleolíticas y neolíticas. En medio del paleolítico y del neolítico existe también otra era conocida como el mesolítico, pero es una era que generalmente no tiene tanto estudio afín porque solamente habla sobre un trance de la una era a la otra, pero como tal, las más importantes y las cuales nosotros vamos a ir estudiando en las presentes clases son las del Paleolítico y las del Neolítico. Como tal, su nombre lo dice paleolítico, lo que se nos viene a la mente, antiguo, primeros seres humanos, armas quizás rudimentarias, se vienen muchas cosas a nuestra mente en la cual buscamos ya de tener algún tipo de acercamiento con la temática. Principalmente entendemos que los actuales seres humanos somos el resultado de un largo y muy largo proceso evolutivo que conocemos como proceso de hominización. ¿Qué quiere decir la hominización? La hominización es el término que explica el proceso evolutivo. Sí, hominización, evolución del ser humano. ¿Sí? Entonces, quiere decir que para lo que nosotros somos hoy en día, el resultado, los actuales seres humanos, vienen de un proceso de millones de años en el cual los primeros pobladores, los primeros seres humanos, empezaron a ir desarrollando diferentes aspectos, tanto intelectuales, tanto naturales, adaptándose, cambiando, transformando, ¿para qué? Para poder consolidarnos como somos hoy en día. Y que no quiere decir que ya nosotros somos la última forma de progreso humano, ¿no? El ser humano va a seguir evolucionando. Quizá anatómicamente cambie en algo, no se puede saber, quizá en algún momento llegue a quemar anatómicamente, pero como tal, intelectualmente, dentro de la inteligencia, el ser humano va a seguir evolucionando. El ser humano por inercia y por naturaleza común va a seguir desarrollándose, va a seguir explorando su inteligencia y maximizándola también. Claro ejemplo de ello es, por ejemplo, nosotros unos 10, 15 años atrás, en algún momento ni siquiera se nos pudo haber cruzado la idea de lo que tenía que ver con una inteligencia artificial. Y nosotros en nuestra actualidad estamos teniendo ya acercamiento con este tipo de inteligencias, en el cual ya va mucho más allá del pensamiento humano. Ya se habla de una máquina que tiene su propia conciencia. Entonces, quiere decir que esto se da gracias al desarrollo y a la inteligencia que el ser humano va creando y se va produciendo a partir de sus fundamentos iniciales. Entonces, la historia nunca va a acabar, el desarrollo jamás va a terminar. Nosotros en algún momento vamos a ser parte de la historia de alguien más. En algún momento alguien quizá en unos 20, 30 años, estaré estudiando sucesos que suceden en nuestra actualidad, ¿sí? Y pasarán a ser parte de la historia. Y asimismo nosotros estudiamos hechos que sucedieron en la antigüedad y que nos ayudan a comprender lo que estamos viviendo en la actualidad, por qué lo estamos viviendo, cómo enfrentarlo y cómo ayudarnos también a comprender que si esta evolución se ha dado, cómo vamos a hacer nosotros para poder aportar a la evolución. No quiere decir que yo por ser parte de la ciudadanía, tampoco de miles de millones de seres humanos que existen a nivel mundial, no aporta tanto lo que yo pienso o deje de pensar, no, marca un referente, yo tengo un legado, mi familia, quizás si tengo hijos, mis hijos, las personas que me siguen, son las personas que quizá ven un ejemplo, ¿cómo va a ser el legado que yo les deje? Quizá qué transformaciones deba yo hacer, no necesariamente en el ámbito físico, pero quizá en el ámbito intelectual,
qué sé yo, dejar una costumbre en mi familia de que se tenga un tiempo de lectura. Un ejemplo, ya sabemos que la lectura incentiva mucho al mejoramiento del léxico, al mejoramiento de la comunicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto viene también desde lo personal, porque cuando nosotros entendemos cómo estas sociedades hicieron para desenvolverse, entendemos también que nosotros debemos hacer algo en nuestro presente. Sí, porque somos parte de la historia posterior de alguien más. Para ello, y para ver breves terminologías generales, quiero que iniciemos viendo un video que nos habla sobre aspectos importantes del paleolítico, perdón. Veamos, chicos. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el Paleolítico. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y es el periodo más largo de toda la historia. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en África, hace unos 300.000 años. Paleolítico significa piedra antigua, y esto explica la aparición de las primeras herramientas de piedra. Durante el Paleolítico, los seres humanos se organizaban en tribus, pequeños grupos de 20 a 30 personas que vivían en cabañas o cuevas naturales. Eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de caza, pesca y otros alimentos. En otras palabras, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Ya en el Paleolítico realizaban ceremonias para pedir a la naturaleza abundancia de alimentos. Sí, adoraban al sol o a la lluvia. Otro aspecto muy curioso es que enterraban a sus muertos y hacían ritos funerarios. ¡Guau! Parece que estos primeros hombres ya tenían creencias. En el Paleolítico se descubrió el fuego. Así no. Parece ser que tras una tormenta y con la aparición de un rayo, surgió el fuego de forma fortuita. Más tarde, los primeros hombres aprendieron a encenderlo de 2 formas diferentes: frotando un palo sobre un tronco o chocando 2 piedras. El fuego fue muy importante para que los miembros de las tribus pudieran tener calor durante la noche o el invierno. Además, gracias al fuego, podían cocinar y disfrutar de alimentos mucho más ricos. El arte nace en el Paleolítico hace 35.000 años. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿tenían museos los prehistóricos? No, las primeras pinturas rupestres aparecen en los techos y muros de las cuevas en las que vivían. Efectivamente, eran un elemento decorativo. Les gustaba tener la casa bonita. En sus pinturas representaban escenas de caza, como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? Elaboraban la pintura con agua, tierra, sangre o plantas, y utilizaban sus dedos o pinceles para pintar. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra. Estas fueron imprescindibles para la supervivencia, ya que con estos artilugios podían cazar o pescar más y mejor. ¡Qué bien! Así podían conseguir más alimentos. Para su construcción daban forma a una piedra con ayuda de otras. Algunas de las primeras herramientas fueron los cuchillos o las puntas de flecha. A medida que iban progresando, utilizaron otros materiales como huesos o maderas, para fabricar agujas o incluso arpones. Estos primeros hombres siguieron avanzando y volviéndose más inteligentes, mejorando su forma de vida. Con la llegada de la agricultura y la ganadería, termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bien, entonces el video ya nos dio un resumen, un preámbulo ya bastante importante para lo que nosotros vamos a ir estudiando dentro de la presente clase. Principalmente las teorías sobre el largo proceso de hominización están en constante estudio.
Pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución nunca fue lineal. ¿Qué quiere decir? Que coexistieron diversas especies de homínidos. No quiere decir que solamente se dio en un solo sector en específico, sino que sucedieron en varios sectores a lo largo a través, perdón, del mundo entero, donde iban teniendo ya diferentes especies. Quizá unas especies con un desarrollo un poco más avanzado, otras con un desarrollo menos avanzado, quizá algunas especies ya hayan conocido el fuego, otras quizá todavía no. Sí, existen diferentes formas en las cuales el proceso de evolución pudo haberse dado, pero existió al territorio, a lo largo del territorio entero. Principalmente el naturalista inglés Charles Darwin planteó en su libro El origen de las especies que los animales que existen en la era actual son el resultado de las modificaciones y adaptaciones al medio ambiente que sufrieron especies anteriores. Este proceso implica que las nuevas especies son más complejas e incorporan nuevas capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Habla de que nos dice, los animales que existen en la actualidad, nosotros somos animales también, pero somos animales racionales. Es verdad, no es un mal dicho lo que generalmente se dice que somos animales, nosotros también somos animales, somos una especie que coexiste en esta naturaleza. Así como hay especies de gatos, especies de perros, especies de peces, especies de jirafas, de todo, existe la especie conocida como los seres humanos, que somos diversos, que somos diferentes, pero somos una especie, generalmente una especie que logró totalmente la evolución, que logró desarrollarse para poder concientizarse como tal y entender mejor su entorno. ¿Cómo se da esta evolución biológica? En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el Valle del Rift, hace 4 millones de años. Eran los australopitecos. Aquí vamos teniendo ya términos bastante importantes que debemos recordar. Los australopithecus son los personajes que ya generalmente empiezan a tener una similitud o empiezan a tener ya un poquito de inercia de querer desarrollar su pensamiento, de querer entender su entorno, de buscar la curiosidad. ¿Por qué son los primeros? Porque son los que inician con el bipedismo. ¿Qué quiere decir? Que son bípedos que ya caminan en dos extremidades, ya no en cuatro. Generalmente nosotros vemos como la mayoría, el 100% la mayoría de los animales caminan en cuatro patas, ¿sí? Asimismo eran estas especies. Pero, ¿qué sucede? Llega un momento en el cual estas especies ven a su alrededor, quizás se sienten limitados, no hay mucho alimento, no tienen mucho en lo cual puedan desenvolverse, mucho de lo cual poder sacar provecho. ¿Qué hacen? El instinto de naturaleza, la necesidad. Sí, porque muchas de las cosas que el ser humano logra a lo largo de su trayectoria es por necesidad. Esta necesidad que provoca que el ser humano tenga que tomar decisiones. En este caso, no es que en este caso el Australopithecus dijo, tengo que ver qué hay más allá. No, él solamente actuó por inercia, él solamente actuó porque se le vino algo a la mente y lo hizo. ¿Qué pasa? Como era cuadrípedo, de la nada se le ocurre y tenía la capacidad también de poderlo hacer, de ponerse bípedo, es decir, de ponerse sobre sus dos extremidades. ¿Qué sucede? Ve que tiene un amplio, logra ampliar su vista. Sí, lógicamente, es muy diferente ver estando encorvado, muy diferente ver ya estando recto, viendo mucho más allá. Como por ejemplo las personas altas tienen la posibilidad de ver mucho más allá de lo que tienen, por ejemplo, las personas que son más pequeñitas. ¿Qué sucede cuando se pone en sus dos extremidades? Logra ver que tiene un extenso y extenso territorio por investigar y empieza a entender un poco y por lógica, un poquito que empieza a desarrollarse, que si va caminando así puede ir viendo, puede ir identificando a dónde se dirige. Que lógicamente de la noche a la mañana ya se quedó parado, no. Era una adaptación, lógicamente había ocasiones en las que se bajaba a descansar, pero nuevamente lo hacía para seguir identificando.
Este constante uso del agacharse y el pararse hizo que el cuerpo ya se le vaya adaptando de otra manera y vaya transformándose, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo se transforma de acuerdo a las actividades que se le haga realizar, como el ejercicio, por ejemplo. Un cuerpo que quizá tiene sobrepeso, pasando por un proceso de ejercicio, llega a bajar de peso porque el cuerpo se transforma. El cuerpo reacciona a los estímulos que se le dé. En este caso lo mismo sucede. ¿Qué sucede? Como era cuadrípedo, empezaba a pararse. Cuando se daba cuenta ya pasaba más tiempo parado. Y asimismo después ya no tuvo la necesidad de regresar a ser cuadrípedo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya estaba adaptado. Lógicamente que para que esto suceda tuvo que pasar muchísimo, muchísimo tiempo, porque no fue de la noche a la mañana. Tuvo que transformarse una especie entera para que pueda ya tener este tipo de bipedismo, pero ya se ve la inercia de querer cambiar algo en sí. Generalmente, estos Australopithecus utilizaban solamente palos y piedras para realizar algunas tareas, como romper un hueso para comer el tuétano, coger frutos de árboles, etc. Es decir, como tal, no transformaban más que su cuerpo, pero la naturaleza como tal la utilizaban, más no todavía la transformaban. ¿Sí? Obtenían los beneficios que la naturaleza le podía ofrecer, pero hasta ahí. De igual manera, aún no fabricaban herramientas. Eran básicamente vegetarianos. ¿Qué sucede ahí? Después de 2.500.000 años, evolucionaron hacia el primer representante del género Homo, conocido como Homo habilis. ¿Por qué le damos ya la terminología de Homo? Porque ya se le empieza a considerar como hombre. Sí, Homo habilis se considera como hombre hábil. ¿Sí? Entonces, estos Homo, ¿por qué se les dice así? Porque ya tienen un grado de conciencia y un grado de inteligencia mucho más grande. ¿Sí? Ya mucho más desarrollados, pero imagínense, tuvo que haber pasado alrededor casi 3 millones de años para que de un Australopithecus se desarrolle un Homo habilis. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar un proceso de poco a poco la inteligencia irse desarrollando, la inteligencia irse prácticamente creando, irse adaptando al entorno en el cual se estaba desenvolviendo. Este también era llamado así porque ya empezó a fabricar sus utensilios y ya empezó a ser carroñero. ¿Por qué pudo volverse carroñero? Porque ya tenía herramientas. Estas herramientas le ayudaban a poder ya abrir también la piel de los animales y comer la carne. El empezar a comer carne y a no ser vegetariano empieza un proceso también de transformación en la anatomía del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque era un cuerpo que, bueno, no como tal un cuerpo humano, pero en el cuerpo de estas especies, porque no era un cuerpo que estaba adaptado a este tipo de alimentación. Pero ¿qué sucede? Las necesidades. Ya no solamente con los vegetales podían quizá poder aguantar largas caminatos o aguantar quizá el frío, aguantar diferentes cosas a las que estaban expuestos. Tenían la necesidad de qué? De poder tener un poco más de fuerza y lograron encontrar esta fuerza también, un poco más de aguantar mediante la comida, en este caso la carne de animal. Posteriormente a ello, hubo distintos representantes del género Homo que evolucionaron de forma paralela, por ejemplo, en África como en Asia y Europa. Además de carroñar, es decir, comían carne, se llama carroñar porque no mataban todavía, sino comían animales muertos. También cazaban y progresivamente fueron perfeccionando su tecnología y sus conocimientos, poco a poco. Ya iban teniendo lógica. Es como cuando un bebé nace. Un bebé cuando nace no sabe absolutamente nada del mundo entero. Todo lo que ve, todo lo que está a su alrededor se le hace totalmente desconocido. Por ahí más o menos se dice que logra identificar las voces de las personas que estuvieron cerca de la mamá en el embarazo, pero como tal las cosas que tenemos aquí en el mundo no entiende. ¿Qué sucede? Con el transcurso de los años nosotros vamos comprendiendo cuál es la forma, cuál es la utilidad que tienen las cosas, ¿sí? ¿Para qué me sirve una cuchara? ¿Para qué me sirve un plato? ¿Para qué me sirve la ropa? ¿Para qué me sirve el baño? Esto es algo que sigue un proceso natural los seres humanos. Poco a poco vamos aprendiendo a hablar, vamos aprendiendo a tener lógica. Vamos aprendiendo quizá a desarrollarnos como personas, como seres humanos, a tomar buenas decisiones. Sí, existen muchas cosas, por ejemplo.
Nosotros ya cuando logramos tener una edad madura empezamos a entender las decisiones que se toman. Cuando somos jóvenes quizá no nos interesa tanto, somos un poco más despreocupados, inmaduros, como literalmente se lo dice, porque no tenemos conciencia de lo que es el futuro, de lo que es una vida de adulto. En cambio, ahora sí, ahora ya entendemos la situación, tenemos un consciente, tenemos un raciocinio que nos permite identificar el proceso que sigue un ser humano por naturaleza. Y así mismo va a suceder. Año tras año el ser humano va a seguirse desarrollando. Acabaron extinguiéndose, excepto el Homo sapiens, quien era ya un hombre pensante, el ser humano actual. Su origen fue africano y desde ese continente pobló Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. El Homo sapiens se ha estudiado a partir de un conjunto de fósiles llamado hombre neandertal, encontrados en Asia Central, Cercano Oriente y Europa. A partir de todos estos fósiles encontrados es que se logra llegar a un tipo de información que es la cual nosotros estudiamos en nuestra actualidad, ¿sí? Como tal, a ciencia cierta, pero en específico, no se logra entender cómo fue el estilo de vida, sino que netamente mediante los rasgos, mediante los restos, mediante este tipo de dibujos que ellos dejaron, se logra tener una idea de lo que fue la vida en esta época. Tenemos también a un personaje importante conocido como el hombre Cromañón. El antecesor inmediato del ser humano actual, es decir, del Homo sapiens, es del ser humano, es del hombre, perdón, Cromañón, quien vivió hace aproximadamente 40.000 años, cuyos fósiles fueron encontrados en Francia. Para sobrevivir, el Homo sapiens se agrupó en hordas consideradas las primeras organizaciones sociales de la prehistoria. Empiezan estos primeros seres, ya personajes importantes, a entender que si se trabaja en conjunto, si se vive en conjunto, se puede obtener mejores resultados. Estamos hablando de una época en la cual no existía dinero, no existía propiedad privada, por ende no existía la individualidad, el clasismo, la discriminación, la división social. Todos trabajaban con una finalidad, tenían un trabajo cooperativo, es decir, todos trabajaban para buscar alimento, todos trabajaban para sacar adelante en este caso a las hordas, todos trabajaban para cuidarse. ¿Sí? Y de cierta manera trabajaban en conjunto, todos cumplían un rol importante aquí. ¿Por qué? Porque lógicamente, así como fue evolucionando para bien, el ser humano también evolucionó para mal. Cuando llega ya el comercio, llega el dinero, empiezan ya las divisiones sociales, empieza la discriminación, la esclavización y muchos de los aspectos negativos que ya iremos nosotros desarrollando en el transcurso de ir estudiando esta línea histórica. De igual manera, nosotros tenemos cómo se da este proceso de hominización como tal, entenderle a la hominización. Principalmente se dice que descendemos de los hominoides, que es un antepasado común a los simios y a los homínidos. Durante el largo periodo del Paleolítico se produjo el proceso de hominización, es decir, todo el Paleolítico, absolutamente todos los miles y miles de millones de años que el Paleolítico encierra, habla del proceso de hominización, es decir, el proceso en el cual el ser humano iba entendiendo su entorno. Se trasladaba de un lugar a otro, como nos decía el video, eran nómadas buscando alimento, buscando refugio, buscando salvaguardarse, buscando quizá no morir, porque esa era la inercia principal de los primeros pobladores, el no morir. Y a todo esto se le conoce como hominización, este proceso en el cual, mediante iba buscando refugio, iba buscando alimento, a su vez también iba entendiendo su entorno, iba analizando el lugar en el cual se encontraba, iba utilizando quizá elementos sin transformarlos en otras ocasiones ya empezando a transformarlos, creando herramientas, pero como tal, iba en un proceso de entendimiento, así como generalmente a veces se dice, es un proceso donde nos vamos encontrando nosotros mismos cuando queremos quizás separarnos de la sociedad, porque dicen, quiero volverme a encontrar así. Asimismo siguen un proceso estas sociedades, sí, para poder ir entendiéndose, para poder ir evolucionando. De igual manera, por ejemplo, cuando nosotros queremos, no sé, aprender a cocinar, a montar bicicleta, a manejar, es un proceso, no es que de la noche a la mañana yo leí un libro y me dijeron cómo se maneja y de la noche a la mañana me decía, ya, yo ya sé manejar, voy a coger un auto. No,
tengo que empezar a practicar, tengo que empezar a enfrentarme a ese entorno para identificar cómo es el proceso, cómo puedo realizar estas situaciones, en qué me voy a basar, ¿sí? El proceso de igualmente de aprendizaje de cada persona es totalmente diferente. Hay personas que aprenden rápido, otras que aprenden un poco más lento. Hay personas que les cuesta quizá años aprender a manejar, otras que quizá en realidad nunca pudieran aprender a manejar. Pero todo esto se da de acuerdo a la posibilidad que nos han dejado estas sociedades de un desarrollo intelectual, de un desarrollo propio. ¿Sí? De igual manera, estas especies humanas, gracias a su inteligencia, fueron perfeccionando sus formas de cazar y de construir herramientas. Asimismo, ampliaron ya su dieta alimenticia y aprendieron a organizarse en grupo. Esta palabra es importante, la organización. ¿Por qué? Porque ya cada persona del clan de la horda tenía un rol en específico. Quizá las mujeres, generalmente siempre se habla así de la historia, como más o menos he estudiado, que las mujeres se dedicaban al cuidado de todos los personajes que conformaban la horda, que conformaban este grupo social, al cuidado de los niños. Por otro lado, los hombres se dedicaban a la caza, a la recolección. Sí, entonces existe una infinidad de formas en las cuales vamos entendiendo el proceso. De igual manera, a lo largo de millones de años, los homínidos fueron sufriendo una serie de cambios físicos en los que los diferenciaron de los simios y que les fueron dando su aspecto actual. Por ejemplo, los principales fueron principalmente adoptar una posición bípeda, lo que les explicaba, en el cual comenzaron a andar sobre dos piernas. Este cambio les permitió librar las manos para otras tareas. Como consecuencia, la disposición de los dedos de las manos varió y facilitó los movimientos para fabricar útiles. Es decir, ya no utilizaban las manos para estar encorvados y caminar, ya las tenían libres, como las tenían libres empezaron a utilizarlas para otras cosas y como les decía, el cuerpo humano se adapta a los ejercicios que se le incentive a hacer, entonces como las manos iba haciendo otras cosas, iba modificando sus características y a su vez ya no tenían esas mismas posiciones como encorvadas, tenían cambios en las caderas y en las piernas, asimismo como en los pies para poder sostener el peso del cuerpo y mantener el equilibrio, aumento en la capacidad craneal. Por otro lado, los cambios en el cráneo comportaron también la aparición de un mentón, la frente plana y de igual manera la reducción de una mandíbula y el maxilar. Ustedes pueden ver aquí las imágenes más o menos de cómo se tenía como una imagen un poco prominente de esta parte de aquí abajo, pero ya con el transcurso de los años y de la evolución, eso fue cambiando. De igual manera, el desarrollo del cerebro implicó un aumento de la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí mediante un lenguaje articulado, es decir, un lenguaje como tal, no como el que lo conocemos hoy en día, pero ya de cierta manera un lenguaje en el cual ellos podían comunicarse, ya un lenguaje creado propiamente para ellos. Es así que empezaron a ser capaces de organizarse en grupos y construir instrumentos que les permitieron adaptarse a las difíciles condiciones del medio, ¿sí? Y así es donde van creando diferentes formas, diferentes situaciones que les permite desarrollarse. Para ir terminando con nuestra clase, quiero que veamos el siguiente videíto que nos habla sobre la evolución de los seres humanos. Veamos, por favor. ¿Sabías que los humanos como tú y como yo, hace millones de años evolucionamos de los simios? Es una muy interesante historia, así que no te despegues y aprende cómo pasamos de ser primates a humanos. Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños. Hola amiguitos, los seres humanos hemos pasado por un proceso de evolución fascinante que comenzó hace más de 6 millones de años y consistió en una serie de etapas y cambios desde nuestros ancestros más antiguos hasta lo que somos en la actualidad. Todo este proceso evolutivo es conocido como la homonización. Y gracias a estas transformaciones, nuestra especie se diferenció de todas las demás en nuestro planeta Tierra. Aprendamos cada una de estas etapas de los seres humanos. Todo inició con una población de primates del noreste de África. Se dividió en dos tipos que evolucionaron de manera independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras que el otro migró a la llanura.
Los que migraron a la llanura aprendieron a pararse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores, que vendrían a convertirse luego en manos. Este grupo de primates son los Australopithecus. Iniciaron la recolección de frutos y empezaron a cazar. Luego, debido a factores como el clima, nuestro ancestro, el Australopithecus, evolucionó en el Homo habilis. Este creó instrumentos para su supervivencia y tenía nuevas habilidades, como caminar derecho y la fabricación de utensilios de piedra. Además, su cerebro era 2 veces más grande que el del Australopithecus. Le siguió en la evolución el Homo erectus, el cual se conoce como el primero en salir del continente africano hacia Asia. Este tenía más capacidad que el Homo habilis, pues fabricaban instrumentos de piedra más complejos y cubrían su cuerpo con pieles de animales. Se caracterizaban por caminar erguidos todo el tiempo y, lo más importante, descubrieron el fuego. Además, con ellos se inició la convivencia social, pues se juntaban en grupos para poder sobrevivir. Homo neanderthalensis. Estos se habían adaptado al frío, crearon muchas herramientas y fabricaban abrigos y armas con huesos de animales. Y así nos vamos acercando al final, con la llegada del Homo sapiens, también conocido como el hombre moderno. Se extendió por toda la Tierra, dejando variados instrumentos de piedra, hueso y marfil. Desarrolló la pintura y la escultura. ¿Y sabían que la principal característica del hombre moderno, comparado con sus antepasados, era su cerebro bien desarrollado? Lo que les permitió crear, inventar, aprender, además de mejorar la manera como se comunicaba con otros a través del habla. Y finalmente llegamos a la última etapa evolutiva, la del hombre actual, es decir, el humano físicamente moderno, que desarrolló su manera de pensar y mejoró sus capacidades. ¡Wow! ¿Quién lo hubiese pensado? Antes éramos como los monos y ahora somos los seres más extraordinarios e inteligentes del planeta. La evolución es fantástica. Gracias. Bien, chicos, entonces eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche todos ustedes. Su tarea ya estará publicada en su plataforma en los próximos minutos. Que tengan una buena noche, chicos. Muchas gracias por su presencia.